Siempre me han atraído las historias que se susurran en la penumbra de las paradas de camiones, esos relatos compartidos en voz baja entre viajeros nocturnos, con el aroma a café quemado y diésel flotando en el aire. Para mí no son simples cuentos, son advertencias, cicatrices en la memoria colectiva, ecos de tragedias tan profundas que se niegan a ser olvidadas. Las carreteras de México, esas venas de asfalto que he recorrido tantas veces, de día y de noche, también son guardianas de sus propios fantasmas. Y de todas las apariciones que acechan en la oscuridad, ninguna es tan icónica, tan persistente y tan aterradora como ella, la novia fantasma. La he escuchado nombrar de mil maneras: la dama de blanco, la mujer del aventón, el alma en pena de la curva peligrosa. Pero su esencia es siempre la misma, una figura solitaria, vestida con el ajuar de una boda que nunca terminó, esperando al borde del camino. Es una imagen que congela la sangre, una visión que me han contado incontables veces a lo largo de décadas, en diferentes estados, en distintas circunstancias, pero siempre con el mismo nudo de miedo en la garganta del que la cuenta. Pero, ¿quién es en realidad? ¿Es solo una leyenda, un producto del miedo a la noche y la soledad del camino? ¿O es algo más? ¿Un espíritu atrapado entre dos mundos, condenado a repetir eternamente el último y más trágico viaje de su vida? Esta noche no voy a contar solo la leyenda. Voy a intentar desentrañar el misterio desde mi propia experiencia y mi investigación. Voy a llevarlos conmigo por esas carreteras embrujadas, a explorar los supuestos orígenes de la tragedia y a escuchar a quienes, como yo, aseguran haberse encontrado cara a cara con ella. Porque para entender quién es la novia fantasma, primero debemos comprender el dolor que, según dicen, le dio vida, un dolor tan inmenso que ha logrado trascender el tiempo y el espacio. Déjenme ponerlos en mi lugar. Voy manejando en mitad de la noche. Es tarde, quizá las 2 o 3 de la madrugada. El cansancio me pesa y la monotonía de la carretera oscura, apenas rota por la luz de mis faros, amenaza con dormirme. El zumbido del motor es hipnótico, casi una canción de cuna peligrosa. De pronto, algo rompe la oscuridad. Al costado del camino, mis luces iluminan una figura, es una mujer. Y no una cualquiera. La luz revela el resplandor de una tela blanca, un velo, un vestido largo. Está vestida de novia. Me hace una señal desesperada para que me detenga. Mi corazón da un vuelco y siento una descarga de adrenalina que me despierta de golpe. Mi razón me grita que siga, que no me detenga por nada del mundo en un lugar así, en medio de la nada. Es una trampa, es un asalto, no es real. Pero la duda, la compasión, o quizás una mórbida curiosidad, me hacen bajar la velocidad. La imagen es tan absurda y tan trágica a la vez. ¿Y si necesita ayuda de verdad? ¿Si tuvo un accidente? El tiempo se dilata. Un segundo se siente como una eternidad. ¿Qué haría yo? La decisión que tomé en esa fracción de segundo podría haber sido la última de mi vida. La historia que casi todo mexicano ha escuchado, y la que yo conocía antes de mi encuentro, es perturbadoramente simple en su estructura, pero aterradora en sus detalles. Siempre empieza conmigo, o con alguien como yo, un conductor solitario. Un trailero acostumbrado a devorar kilómetros, un vendedor que regresa tarde a casa o un joven que vuelve de una fiesta. La carretera casi siempre es una federal, de esas que serpentean entre montañas, famosas por su oscuridad y sus curvas traicioneras. Yo, luchando contra el sueño, la veo. Una mujer de blanco. A veces con el vestido impecable, de un blanco luminoso casi antinatural en la oscuridad. Otras veces, extrañamente sucio,
como si hubiera caminado por el lodo o la tierra. Su rostro suele estar oculto por el velo o la propia noche, pero su postura es inconfundible, es una novia pidiendo un aventón. Mi primer instinto es miedo. Un miedo primario, irracional. Pero la lógica intenta imponerse con desesperación. Quizás su auto se descompuso, tuvo un accidente, una pelea con el novio. La idea de dejar a una mujer sola en medio de la nada, vestida de esa forma, parece demasiado cruel. Así que, en contra de mi buen juicio, me detengo. Ella se acerca. En algunas versiones que he oído, abre la puerta sin decir palabra y se sienta, como si supiera que me iba a detener. En otras, yo le pregunto qué pasó, pero ella solo susurra un destino, un pueblo cercano, un cruce de caminos o simplemente más adelante. Su presencia lo inunda todo. He escuchado testimonios que hablan de un frío que no viene de afuera, un frío que cala hasta los huesos y que la calefacción no puede combatir. Otros mencionan un persistente y abrumador olor a flores, como a lirios o nardos, las flores de los funerales. El viaje transcurre en un silencio sepulcral, espeso, casi tangible. Ella no se mueve, no habla. Permanece rígida, con la vista fija al frente, como una estatua de porcelana rota. Yo, cada vez más inquieto, con el sudor frío corriéndome por la espalda, intento hablar. ¿Estás bien? ¿Necesitas que llame a alguien? No hay respuesta. Solo el sonido del motor y una tensión que se vuelve insoportable. La atmósfera dentro del coche se siente pesada, cargada de una tristeza infinita. Me pregunto si he cometido un terrible error. Y entonces, sucede. Me distraigo un segundo, quizá para mirar por el retrovisor o para ajustar la radio que de pronto solo emite estática. Cuando vuelvo la vista al asiento del copiloto, ya no está. Simplemente se ha desvanecido. No hubo sonido de puerta, no hubo un salto, nada. Solo un vacío donde antes había una presencia helada. A veces, el asiento queda completamente seco. Otras, con una mancha de humedad, como si un bloque de hielo se hubiera derretido ahí. O peor, lo único que queda es ese penetrante olor a flores marchitas. Aterrorizado, piso el acelerador a fondo, huyendo de algo que ya no está pero cuya presencia siento más fuerte que nunca. Llego a la primera gasolinera que encuentro, pálido y temblando. Cuando cuento mi historia, los locales asienten con una mirada sombría, casi compasiva. No soy el primero, me dicen. Y no seré el último. Acabo de darle un aventón a la novia fantasma. Esta es la base de la historia, el esqueleto del terror. Pero para entender su poder, tuve que explorar las tragedias que, según se cuenta, le dieron vida. Toda leyenda que perdura tiene raíces, y sentí que debía encontrarlas para darle sentido a lo que viví, a lo que tantos han vivido. Mi búsqueda del origen de la novia fantasma me llevó a un lugar y una época específicos, la vieja carretera México-Cuernavaca, en algún momento de los años 50. Fue aquí donde el cuento de terror intenta convertirse en una crónica de traición y muerte. Aunque no existen registros oficiales que lo confirmen, lo que encontré en los relatos de la gente pinta una imagen clara y terrible. Me contaron sobre una joven de buena familia, a veces llamada Mariana, a veces Isabel, a punto de casarse con el hombre que amaba. La boda fue un gran acontecimiento. Sin embargo, justo el día de la ceremonia, o quizás unos días antes, descubrió una verdad devastadora: su prometido la engañaba. Aquí la historia se parte en dos caminos trágicos que tuve que investigar, dos venas abiertas en el corazón de la leyenda. En una versión, la más dramática,
Consumida por el dolor pero atrapada por las apariencias sociales, decidió seguir con la boda. Fingió alegría, sonrió para las fotos, bailó el vals, pero por dentro estaba rota. Esa misma noche, partieron en su luna de miel hacia Cuernavaca. Dentro del coche, en la soledad de la carretera que en ese entonces era mucho más peligrosa y solitaria que hoy, ella finalmente lo confrontó. La discusión escaló. Los gritos llenaron el auto. El novio, furioso y acorralado, detuvo el coche bruscamente a la orilla del camino. Bajo la luz de la luna, la pelea continuó fuera del auto. Las palabras se convirtieron en empujones. En un arrebato de ira, el hombre sacó una navaja. El resultado fue fatal. La apuñaló repetidamente, dejando que el blanco inmaculado de su vestido se tiñera de rojo. Creyéndola muerta, el cobarde huyó, abandonándola en la oscuridad. Pero ella no murió al instante. Con sus últimas fuerzas, se arrastró hasta el borde del asfalto. Vio las luces de un camión que se acercaba y con su último aliento, pidió ayuda. El camionero se detuvo para llevarla a un hospital, pero fue demasiado tarde. Murió en el trayecto, en el asiento del copiloto, desangrándose sobre un extraño. Su espíritu, atado a esa traición y a ese último acto desesperado, quedó anclado para siempre a ese tramo de la carretera. La segunda versión que descubrí, aunque menos violenta, es igualmente trágica. Habla de un simple y fatal accidente. La feliz pareja viajaba hacia su luna de miel cuando, en una de las curvas peligrosas que caracterizan esa ruta, perdieron el control del vehículo. El coche se estrelló. Él sobrevivió, quizás con heridas graves, pero ella murió en el impacto. Su espíritu, confundido, sin entender que ha muerto y que su vida ha terminado, quedó atrapado en el lugar, esperando eternamente a que su novio regrese por ella, reviviendo una y otra vez la confusión y el terror de sus últimos momentos. Sea cual sea la versión en la que yo crea, el resultado es el mismo: un alma en pena, vestida de novia, que deambula por la carretera. Y su aparición, me dicen, es una advertencia. En la versión del accidente, busca a su amado, un eco de amor perdido. Pero en la versión del asesinato, la más aterradora, no busca consuelo, busca justicia. O quizás, venganza. Las historias como esta no son solo cuentos para mí. Son experiencias que me han marcado. El miedo que sentí en esa carretera solitaria de noche, la duda de si parar o seguir, es algo muy real. Y ahora les pregunto, ¿alguna vez han tenido una experiencia extraña manejando de noche? ¿Han visto algo en el camino que no pudieron explicar, una sombra, una luz, una figura humana donde no debería haber nadie? Déjenme su historia en los comentarios. Leer sus experiencias me recuerda que no estoy solo en esta curiosidad por lo desconocido y que el asfalto guarda secretos para todos nosotros. Mi investigación me llevó a darme cuenta de que la novia fantasma no es exclusiva de la carretera a Cuernavaca. Descubrí que el fenómeno se replica por todo el país, como si cada estado tuviera su propia novia trágica, un arquetipo de terror que se adapta a las tragedias y geografías locales. Quizás uno de los casos más famosos que encontré ni siquiera ocurre en una carretera. Me fui a Chihuahua, a la tienda de vestidos de novia La Popular. En su escaparate reside una de las leyendas más fascinantes de México, la Pascualita. Investigué su historia. El 25 de marzo de 1930 llegó un nuevo maniquí a la tienda, encargado desde Francia por la dueña, Pascuala Esparza. Su realismo era asombroso, casi perturbador, ojos de cristal que parecían mirar de verdad, arrugas detalladas en las manos, cabello humano real e incluso lo que parecían ser huellas dactilares. Pronto,
Los locales notaron un parecido increíble con la hija de la dueña, quien había muerto trágicamente el día de su boda por la picadura de una viuda negra. El rumor se extendió como pólvora. El maniquí no era un maniquí. Era el cuerpo perfectamente embalsamado de la hija, a quien su madre, loca de dolor, no quiso enterrar. Aunque la dueña lo negó, el nombre La Pascualita se quedó. Y con él, las historias paranormales. Los empleados con los que hablé juran que por las noches cambia de posición, que sus ojos te siguen, que a veces sonríe o llora. Es una leyenda tan fuerte que muchas novias creen que usar un vestido que la Pascualita ha modelado les traerá buena suerte en su matrimonio, como una bendición de la novia que nunca pudo ser. Pero volví al asfalto. Además de la ruta a Cuernavaca, encontré que la carretera de León a San Francisco del Rincón, en Guanajuato, tiene su propia historia. Se habla de una joven llamada María del Carmen Villanueva, muerta en un trágico accidente de coche camino a su boda en el año 2006. Los conductores reportan ver a una novia pidiendo aventón justo en la curva donde ocurrió el accidente, un recordatorio constante de esa tragedia reciente. En Sonora, investigué la leyenda de Beatriz, una joven del siglo XIX que se quitó la vida vestida de novia tras el asesinato de su amado, y que ahora pena en la antigua Casa de las Delicias. Y los testimonios modernos son los que realmente me hielan la sangre. Encontré en un foro de internet el relato de un trailero, llamémosle Javier, sobre su experiencia en La Rumorosa, en Baja California, una carretera famosa por sus vientos traicioneros y sus curvas mortales. Cerca de las 3 de la mañana, vio a una mujer con un vestido blanco andrajoso. Por el miedo que infunde esa carretera, decidió no detenerse. Al mirar por el retrovisor para asegurarse de que la había pasado, su sangre se congeló. La mujer ya no estaba en la orilla. Estaba sentada en la litera, justo detrás de él, dentro de la cabina. Su rostro era pálido, sus ojos dos cuencas vacías. Javier no recuerda cómo, pero pisó el acelerador a fondo, rezando en voz alta, sin atreverse a mirar de nuevo. Tuvo que orillarse kilómetros más adelante, temblando incontrolablemente. Juró nunca más volver a pasar por ahí de noche. Antes de llegar al clímax de esta leyenda, sentí la necesidad de hacer una pausa y preguntarme algo fundamental. ¿Por qué una novia? ¿Por qué esta figura y no otra es la que se repite en tantos lugares? La respuesta, creo, se encuentra en el poderoso simbolismo que encarna. La dama de blanco es un arquetipo universal de folclore, pero la novia fantasma mexicana es algo más específico y culturalmente resonante. El vestido de novia es un símbolo de pureza, de esperanza, de un futuro brillante y lleno de promesas. Cuando esa promesa se rompe de la manera más brutal posible, sea por traición, asesinato o un accidente, la energía de ese momento es increíblemente poderosa. La novia representa la inocencia mancillada, el amor convertido en tragedia. Es la personificación de un hubiera sido, un futuro robado. Pienso que su figura es un espejo de nuestras propias ansiedades. El miedo a la traición, a la muerte súbita, a que nuestros sueños más grandes se conviertan en nuestras peores pesadillas. En un país con una relación tan profunda y compleja con la muerte, la novia fantasma se alza como una figura casi poética. Es la contraparte trágica de la Catrina. Si una se burla de la muerte, la otra nos muestra su faceta más dolorosa e injusta. Además, su leyenda tiene un paralelismo interesante con la de La Llorona. Ambas son figuras femeninas trágicas, vestidas de blanco, que sufrieron una pérdida inmensa y ahora vagan entre dos mundos. Mientras La Llorona llora por sus hijos perdidos, la novia fantasma llora por una vida perdida, por un amor que la condujo a la muerte.
Ambas son advertencias andantes, espectros nacidos del dolor más profundo que una mujer puede experimentar. Ya exploré la leyenda, sus orígenes y su simbolismo. Ahora, debo adentrarme en la parte más oscura que descubrí. ¿Qué pasa con los que se detienen? Y porque algunas versiones insisten en que esta alma no solo busca ayuda, sino que busca causar daño. Regresé a la historia de la carretera México-Cuernavaca y a la novia apuñalada. Me contaron que su espíritu no se le aparece a cualquiera. Su atención es atraída por hombres que viajan solos, o peor, hombres que ella percibe como infieles. Es como si su propia traición le hubiera dado la habilidad de ver la oscuridad en otros. Cuando uno de estos conductores se detiene y ella sube, el viaje se convierte en una prueba. Si el hombre es respetuoso, si se mantiene en silencio o muestra compasión, a veces ella simplemente desaparece, dejándolo con una historia para contar y el corazón latiéndole a mil. Pero si tiene malas intenciones, si hace un comentario inapropiado, si intenta propasarse, el clímax es aterrador. El rostro de la novia, hasta entonces sereno o triste, se transforma. El velo se desvanece para revelar una cara descompuesta, con los ojos ardiendo de una furia sobrenatural. El aroma a flores se convierte en un hedor a putrefacción. Y el grito que sale de su boca no es humano, es el sonido de la traición y la agonía concentrados. El conductor, paralizado por el terror, pierde el control del vehículo y se estrella, a menudo en la misma curva donde ella murió. La novia, su venganza cumplida, se desvanece, dejando otra víctima para alimentar su leyenda. Pero lo más aterrador que he llegado a pensar no es lo que les pasa a los que se detienen. Es lo que se cuenta que les ocurre a los que, como el trailero de la rumorosa o como yo en mi hipotético encuentro, deciden ignorarla. Imagínense de nuevo al volante. Veo a la novia, pero el miedo es más fuerte y piso el acelerador. Por un momento, me siento aliviado, creo que he escapado. Pero entonces, miro por el espejo retrovisor. Y mi corazón se detiene. Ella está ahí, sentada en el asiento trasero. Las puertas están cerradas, las ventanas subidas, pero ella está ahí. Lentamente, levanta la cabeza. El rostro que veo en el espejo no es el de una mujer. Es el de un cadáver. Sus ojos son pozos de oscuridad que prometen la misma muerte que ella sufrió. En ese instante de puro terror, podría haber sufrido un infarto, o haber dado un volantazo brusco para escapar de la visión imposible. El resultado es el mismo, un accidente fatal. La moraleja que extraigo de todo esto es cruel e implacable. Si me detengo, puedo morir. Si no me detengo, también. La novia fantasma no es una simple aparición, es un destino. Una encrucijada mortal en la noche solitaria. Entonces, ¿qué me queda al final de este oscuro camino? Para mí, la novia fantasma es mucho más que una historia de miedo. Es un tapiz tejido con el folclore de todo un país, con tragedias reales y anónimas, y con mi propio miedo a lo desconocido. Es un fenómeno cultural que refleja ansiedades muy profundas, el peligro de las carreteras solitarias, la fragilidad de la vida y las consecuencias eternas de un amor roto. Desde la supuesta traición en la carretera a Cuernavaca en los años 50 hasta el enigmático maniquí de la Pascualita en Chihuahua, la figura de la novia resuena en mí con una fuerza increíble. Es el fantasma de una mujer real, clamando justicia o venganza. O es una manifestación del pensamiento colectivo, una tulpas creada y alimentada por décadas de miedo y susurros en la oscuridad. Las leyendas urbanas actúan como advertencias. No viajes solo de noche. No confíes en extraños. Ten cuidado con a quien traicionas.
La novia fantasma encarna todo eso en una sola figura trágica y aterradora. Siento que es el recordatorio de que algunos dolores son tan profundos, algunas injusticias tan grandes, que ni la muerte puede calmarlos. No tengo una respuesta definitiva. Quizás es el espíritu de Mariana, de Beatriz, de María del Carmen, y de tantas otras cuyos nombres se han perdido en el tiempo. O quizás no es ninguna de ellas, sino la personificación misma de la injusticia. Un símbolo eterno de una promesa rota. Así que la próxima vez que viajen de noche por una carretera solitaria y vean una figura al costado del camino, recuerden mi historia. Podrían estar frente a un alma en pena buscando descanso, o ante su propio destino. La decisión de detenerse, al final, siempre será suya. ¿Ustedes qué harían? La novia fantasma es solo una de las muchas historias que acechan en las carreteras de México y que he decidido investigar. Cada pueblo, cada curva, cada tramo de asfalto tiene sus propios fantasmas y sus propias leyendas. Déjenme saber en los comentarios si conocen otra versión de esta leyenda, o si hay alguna historia paranormal de su región que les gustaría que explorara en un futuro. Si les gustan estos viajes a lo desconocido, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse mi próximo episodio. Hasta entonces, manejen con cuidado. Y si ven algo extraño, piénsenlo 2 veces.